Y así recibimos a Brian McLean, que va a hablar de la actualidad y del balance 2025 de la política argentina. Brian, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, con ganas de saber por dónde vas a empezar a resumir tanta cosa vinculada al 2025, que bueno, que se está cerrando políticamente en Argentina, como en todos lados, y que vos definís como sinuoso. Sí, a mí, en general, diciembre en Argentina ha sido, no solo por una cuestión meteorológica, un mes caliente históricamente, por lo menos en los últimos 25 años, y tiene que ver con que un gobierno que logra atravesar el año en forma más o menos calma o manejar ciertas tempestades y llegar a diciembre en calma, es un gobierno que se manifiesta estable, fortalecido, empoderado y demás. Uno podría pensar que el gobierno de Milei durante este año atravesó varios momentos de inestabilidad, que tuvo que ver con muchos salvatajes que tuvo que recibir por parte del Fondo Monetario, por parte de Estados Unidos, y también por la derrota electoral en septiembre que tuvo en provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, después de lo que fue octubre y las elecciones donde salió tan victorioso, parecía que llegaba a un diciembre súper tranquilo, súper calmo. Los números y la economía volvieron a darle la espalda en los últimos días. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Se da una situación rara porque a nivel parlamentario introducen cierta aceleración para introducir ciertas votaciones y proyectos que hacen que la oposición salga a la calle dentro de unos días, también vamos a hablar de eso. Entonces, lo que parecía ser un diciembre que podía ser súper tranquilo y un gobierno que venía muy fortalecido, ahora vuelve a retomar el camino sinuoso de lo que fue todos los últimos 12 meses. Y en ese sentido, un breve repaso de lo que ocurrió, que es que yo mencionaba recién el tema electoral, pero si vos te acordás, el año había comenzado con un Javier Milei súper fortalecido, donde venía de un año anterior, donde había hecho un montón de reformas, avances, proyectos, y la oposición parecía a los tumbos y que no podía dar respuesta a eso. La calle la tenía más o menos controlada, más allá de ciertas protestas o algunos elementos muy puntuales, como el financiamiento universitario o algunos temas de discapacidad que todavía empezaban recién a aparecer y a emerger como un problema. Y sin embargo, hacia abril, por una cuestión de desbarajustes económicos, necesitó un primer salvataje del Fondo Monetario Internacional que hizo poner alerta en qué iba a pasar en términos económicos. Y eso es lo que me parece interesante marcar, porque lo que vamos a ver ahora en el recorrido de lo que está pasando en la actualidad en Argentina y lo que tiene que ver con cómo llega al final del año el gobierno de Javier Milei, impacta mucho esta cuestión del desbarajuste económico, porque creo que la respuesta política que le da y la idea de poner, incluso sabiendo que la oposición va a salir a protestar por las reformas que quiere llevar adelante, tiene que ver en realidad con sostener la agenda política e incluso mantenerse fortalecido de cara a su propio electorado, generando opositores. No quiero decir generando solo en el sentido de que los inventa, sino en el sentido de dándoles vida, dándoles algo para hacer, como para poder sostenerse poderoso. La disputa entonces ahora se plantea, por ejemplo, en el Parlamento. Allí hay un desafío presupuestal en un país como Argentina, que hace ya unos años que no puede aprobar un proyecto de ley presupuestal. Y también ahí se juega algo fundamental para el modelo Milei, digamos, que es la reforma laboral. Quiero posicionarme ahí en las discusiones que se están dando ahora. El 10 de diciembre el gobierno de Javier Milei cumplió 2 años. ¿Sí? Después de 2 años de gobernar con el ajustando, reacomodando, recortando partidas, reasignando y demás, del presupuesto que todavía era de Alberto Fernández, el gobierno finalmente va a llevar, y empezó ya la votación, mejor dicho, el tratamiento en comisión, hoy mismo martes, de la ley de presupuesto 2026, que probablemente, porque en principio después de las elecciones de octubre tiene los votos necesarios para sacar adelante, sería aprobado y va a permitirle a Javier Milei gobernar con su propio presupuesto. Eso por un lado, que si bien es una ley súper importante en términos de que es la ley que maneja toda la economía y que por primera vez le va a permitir al gobierno de Javier Milei mostrar cierta fortaleza política para llevar adelante sus propias maniobras, porque hasta ahora las iba realizando muchas veces en forma de decreto, muchas veces en forma de ley con apoyo, hasta este año que fue más sinuoso, pero que igualmente no tenía un presupuesto propio, con lo cual marca un cambio de época y un momento donde muestra la fortaleza del gobierno. Y después la otra que vos señalabas recién, que es la reforma laboral, donde vos decís, ¿por qué meterse en este momento en la reforma laboral donde el gobierno no puede mostrar una mejora económica suficiente, por lo menos en términos de empleo y en términos laborales precisamente, sino todo lo contrario, y donde los propios sectores de la Unión Industrial y otros sectores empresariales salieron a decir, ojo, porque esta reforma laboral es necesaria, es urgente? En Argentina hace años que se discute si es necesario o no cambiar la ley laboral, y tiene que ver con una cuestión de no solo derechos adquiridos o derechos vigentes para los trabajadores, sino también con el famoso costo laboral, o lo que los empresarios dicen, nosotros no invertimos porque nos sale demasiado caro mantener a nuestros trabajadores, despedirlos eventualmente. Y otros sectores dijeron, bueno, pero nosotros no estamos ahora discutiendo eso, lo que estamos discutiendo es una recesión muy fuerte, una
falta de movimiento en la economía, sobre todo en términos industriales, comerciales y de estos sectores, y entonces la caída del empleo ya es muy drástica en este momento, con lo cual la reforma laboral no creemos que si no hay una mejora económica en términos de desarrollo, de actividad y demás, vaya a generar un cambio. Entonces vos decís, ¿por qué llevar adelante esta reforma laboral tan aceleradamente? Patricia Bullrich, ahora la líder de La Libertad Avanza en el Senado, la impulsa muy fuertemente, hay comisión hoy mismo, y el jueves ya hay una manifestación en Plaza de Mayo, programada, muy fuerte, porque une a la CGT, a la CTA, a las organizaciones de izquierda, a los partidos políticos de izquierda y también a sectores del peronismo. La Cámpora, Axel Kicillof, dijo que va a estar presente también en esa manifestación, de un sector político que después de octubre parecía mermado, debilitado, y en un momento donde decías, bueno, ¿para dónde vamos a reunificarnos o para dónde vamos a reagruparnos? Y que esta reforma laboral lo pone otra vez como en pie de, no sé si igualdad, pero sí de contraposición o de enfrentamiento más fuerte. Entonces ahí yo pensaba, ¿por qué Milei se acelera tanto a realizar esta reforma laboral? Y ahí puede aparecer también la idea de que si no tiene una posibilidad de mostrar mejoras económicas suficientes. Recordemos que la inflación del último mes fue del 2,5%, lo cual habla de una aceleración en los últimos meses y una expectativa de suba de acá en el futuro, cuando venía desacelerándose hasta mayo de este año. Entonces, quizá lo que necesita es volver a sostener a una oposición que él califica como corrupta, chorra, cuca y demás, que es lo que le permite aglutinar a sus propios electorados y a sus propios votantes y a todo un sector político que lo apoyó efectivamente en octubre. Entonces, posicionarlos nuevamente como la cara visible de su enemistad y de su enfrentamiento le permite manejar esta cuestión. Habrá que ver, igual, la ley laboral en específico lo que propone, y si querés lo desarrollamos en 2 o 3 puntos muy sencillos, tiene que ver con un banco de horas, donde entonces si un trabajador en vez de trabajar 8 horas diarias pasa a trabajar 5 porque había menos trabajo, al otro día puede trabajar 11 o 12, entonces que haya más flexibilidad en la relación laboral donde, dice la ley, puedan ponerse de acuerdo empleadores y empleados para decidir cuándo trabajar más horas y cuándo menos. Te doy un día libre, pero el otro día trabajas 12 horas seguidas y cosas de ese tipo. Ahí obviamente los trabajadores y los sindicalistas suelen decir, bueno, pero la correlación de fuerzas entre trabajadores y empleadores no es la misma, entonces ponerse de acuerdo no es tan sencillo. Después aparece también la flexibilización en términos de vacaciones, lo mismo, un mínimo de una semana, pero ya no la necesidad de dar las vacaciones en forma completas a lo largo de una época, y además permitiéndole al empleador decir, bueno, vos no te podés tomar 40 días de corrido, por ejemplo, sino bueno, te doy una semana, te doy 10 días, teniendo que ponerse de acuerdo de otra manera a lo que hoy corría. Y una muy fuerte que tiene que ver con la cuestión de la indemnización o el supuesto costo laboral que tiene hoy en día el empleo en Argentina. La indemnización es el pago que se le da al trabajador cuando es despedido, pero que incluía hasta ahora no solo los salarios que esta persona, para el cálculo, los salarios que esta persona tenía, sino también aguinaldo, vacaciones, extras, horas extras, tickets, todo lo que el empleador le brindara al trabajador se contabilizaba para el cálculo de la indemnización. En este proyecto de ley se quita todo eso, solo queda el salario, y además se establece un fondo de asistencia laboral donde se empieza a brindar una especie de 3% mensual de los empleadores en un fondo y los trabajadores también, un aporte patronal y de los empleados para un fondo eventual que sea de asistencia cuando alguien tenga que despedir a alguien y no tenga que pagar toda la indemnización, sino que pueda recurrir a este fondo, que desfinanciaría además al sistema previsional porque le quitaría aportes al ANSES que irían a parar a este fondo de asistencia laboral. Esto es un tema que genera muchísima rispidez y muchísimo conflicto en torno a los sindicatos, obviamente, a los propios trabajadores, y habrá que ver cómo salda eso en las discusiones parlamentarias. O sea, el despido saldría más barato a la empresa que así lo decidiera, en función de lo que vos decís. Saldría más barato por 2 razones. Uno, porque efectivamente el cálculo va a sacar del medio lo que es vacaciones, aguinaldo y otros extras que se calculaban hoy en día en términos indemnizatorios y tenían mucha incidencia. Y por otro lado, porque va a haber un fondo de asistencia laboral. Si bien vos decís, bueno, pero el empleador va brindando un aporte mensual a ese fondo de asistencia laboral, bueno, pero todos los empleadores, todos los trabajadores de la economía argentina, por lo menos de la formal, van incorporando ese tipo de aporte, y después el fondo de asistencia le brinda subsidio a aquel que efectivamente incurre o recurre o necesita aplicar un despido. Esto
vuelvo a lo mismo que decía antes, esta reforma laboral se plantea también como la necesidad de, porque también viene acompañada de un blanqueo, ¿sí? Se le aporta a los empleadores un blanqueo para ver si pueden formalizar a los trabajadores. Recordemos que en la Argentina hoy en día casi un 60% de la fuerza laboral está en la informalidad. Casi un 60%. Sí, o sea, pasó el 50% en los últimos tiempos, hay que ver ahora los últimos números y demás, pero sí, hubo 250.000 despidos en el término de la formalidad, en el mercado formal, desde que asumió el gobierno de Milei, 50.000 en los últimos 3 meses nada más, 20.000 empleadores o empresas menos en los últimos 2 años, con lo cual la caída de la economía formal en Argentina es muy, muy fuerte, y esto implica, obviamente, una discusión muy fuerte, porque dicen, ¿cómo vamos a hacer para costear este desfinanciamiento del ANSES que yo te mencionaba recién? Bueno, lo vamos a hacer porque vamos a incorporar mucha gente al mercado formal a partir de este blanqueo y esta baja del costo laboral. Los empresarios salieron a hablar también y dijeron, ojo que nosotros no estamos ni despidiendo masivamente porque queremos despedir. De hecho, los despidos que se produjeron ya se produjeron igual, más allá de que el costo laboral y indemnización fueran caras, y tienen que ver, obviamente, con una merma, insisto, en la actividad económica y una recesión muy profunda. Si vos hablas con cualquier industrial, con cualquier sector comercial, con cualquier sector, salvo el campo, salvo las petroleras y salvo las mineras, que son las únicas, y el sector financiero, que son los únicos sectores que han sostenido ganancias durante el último año, todo el resto ha caído muchísimo. Y estos sectores, incluso aún habiendo ganado, cuando vos analizás el desarrollo laboral y de la fuerza de trabajo, han despedido y han reducido igual su fuerza laboral. Han ganado en lo económico, en los términos de ganancia y de beneficio económico de estas empresas, pero han reducido su plantilla laboral, con lo cual también ahí hay una merma de trabajadores. Para cerrar la columna y el programa, Brian, en 2 minutos hablame de dónde están las fuerzas enemigas o supuestamente enemigas del gobierno. Hay dirigencia política, hay organizaciones como la Asociación del Sector Argentino. Hay pastores evangélicos que empiezan a posicionarse como para eventualmente correr la carrera presidencial en 2027 desde el peronismo, tengo entendido, pero con un perfil distinto a lo que ha sido la vertiente mayoritaria peronista, la kirchnerista del 2003 en adelante. Resumime esa parte del tablero. Sí. Es interesante, por eso yo señalaba que Milei levanta de vuelta a ciertos sectores políticos con esta aceleración, este apuro en torno a la reforma laboral, porque me parece clave entender que si hasta ahora el principal oponente, el principal dirigente que aparecía de cara a 2027 como la figura de recambio y eventualmente que podía disputar el poder era Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, todavía obviamente muy fuerte, por eso él decide ir el jueves a la marcha en Plaza de Mayo contra esta reforma laboral y contra este ataque, lo que ellos consideran un ataque, y dice, voy a ir porque obviamente él quiere mostrarse aliado a la CGT, a los trabajadores, al sector popular y en contra de este gobierno y las políticas que lleva adelante. Ahí tiene, sabemos, lo venimos hablando a lo largo de todo el año, una disputa interna muy fuerte con el sector de la Cámpora y de Cristina Fernández de Kirchner, no porque estén enemistados abiertamente con Cristina Fernández, sino porque obviamente todavía no termina de soltar la Cámpora o Cristina Fernández de Kirchner la idea de ser quienes designan o quienes manejan el poder dentro del peronismo, y aparece esta posibilidad. Ahí emergen otros actores. Vos decías recién la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, tradicionalmente ligada a sectores políticos, pero a todos los sectores políticos. Ayer sacó un comunicado la AFA precisamente cuestionando al gobierno, que presentó a través de Patricia Bullrich una denuncia en el Comité de Ética de la Conmebol, ni siquiera en la justicia argentina, diciendo que investiguen a dónde están yendo los fondos de la AFA y qué está pasando ahí, y un tribunal de ética que regule precisamente al Chiquitapia y a Tobillino, que es un contador, un administrador financiero de la AFA que viene de Santiago del Estero, que está siendo investigado ahora por enriquecimiento ilícito, que tiene ligazón muy fuerte a Sergio Massa, pero que también lo tiene con el gobierno de Mauricio Macri, que tuvo muchos ligazón también con Daniel Angelici, y con un montón de sectores que no solamente están dentro del peronismo, pero que aparecen y emergen como también conectados a Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, muy cerca, ex radical, actual kirchnerista, muy cercano a Cristina Fernández, que en su momento lo postuló también como un eventual candidato de su espacio dentro del peronismo. Entonces, todos estos movimientos no pueden dejar de sentirse, y a la vez Chiquitapia, representante en el SEAMS, en un organismo de recolección de basura en la provincia de Buenos Aires por parte de Axel Kicillof. Entonces, todas estas movidas que ocurren en la AFA, que algunos dicen, sí, es porque le dieron un título ilegítimo a Rosario Central, y ahí saco mi pulserita de Central para decir, bueno, no sé, fuimos el mejor equipo del año, pido perdón por esa digresión, pero tiene que ver con que en realidad me parece que aparecen actores políticos detrás e intereses políticos y ligazones entre la AFA, sectores peronistas, eventualmente encolumnándose como la posibilidad de recambio o no. Muchos en su momento, cuando Chiquitapia, o cuando la Argentina en realidad ganó el último mundial, decían, sí, que Chiquitapia sea presidente, y sabíamos que no iba a ser así ni mucho menos. Y por último,
breve. Entonces, Minuto Dante Gebel. Minuto Dante Gebel. Dante Gebel es un pastor evangélico. En realidad lo que está haciendo en este momento es despegarse un poco de su característica religiosa, por lo menos cuando hace un show. Hizo un recorrido por toda la Argentina, llenando con miles y miles de personas estadios en todo el país. Se presenta como un humorista en esos shows, pero en realidad como un pastor evangélico que hace muchos años se afincó en Miami, pero que antes tuvo programas de radio, televisión en Argentina, ahora los tiene en TV Azteca y en otros lugares en Centroamérica. Se presenta con un tour que se llama Presidente. En realidad, algunos le decían, bueno, podés ser el recambio, vas a ser presidente, muy cercano a Mario Pergolini, entonces le hizo una entrevista y le preguntaba a Mario Pergolini, ¿vas a ser presidente? Y él dice, no lo descarto. Hay sectores dentro de las... Hay dos gremiales evangélicas en la Argentina, uno estuvo muy cercano al gobierno de Javier Milei, el otro estaba oponiéndose. En el caso de Dante Gebel se mostraba en un momento cercano, en un momento alejado, y en este momento cuestiona mucho al gobierno de Javier Milei, se acerca más a sectores populares y algunos lo trataban de postular como un eventual recambio por su apoyo popular. Yo veo difícil por ahora su ascenso porque hubo una sola encuesta que lo midió, le dio muy mal, pero bueno, faltan 2 años, no descartemos lo que pueda pasar, porque si llegamos a instancias donde un sector, un emergente popular, disruptivo, antipolítica y por fuera de lo que se conoce hoy en día o que él ha dado a conocer como la casta política, que es Javier Milei, ¿por qué no Dante Gebel? Yo digo para que lo tengamos en cuenta y empecemos a mirar qué sectores, en este caso creo que algunos del peronismo y del sindicalismo lo postulaban también, lo están ungiendo como un eventual recambio político. Bueno, así llega. Perdón por la velocidad final, y el tiempo. Pero estuvo muy bien resumido, así llega al final el 2025 argentino. Es pila decir esto. Así está al 16 de diciembre. Quedan todavía muchos días por delante. En 2 días hay una marcha, veremos qué pasa en Argentina. Por eso, en todo caso, te llamaremos. Gracias, Brian, gracias por acompañarnos durante todo este año. Y bueno, en febrero estaremos al aire con nuestro nuevo ciclo, así que será un gusto tenerte de nuevo por acá. Un placer, Tincho, gracias a vos.